qué más que agradecer al Señor por el milagro de tenerlo a Santi acá. La verdad yo no quería pasar porque sé que me voy a largar a llorar, pero bueno, Santi, como en casa está más acostadito, ahora se acostó sobre la falda de Mariano, pero él esta mañana le digo, vamos Santi al culto, y él aplaudía y estaba sonriente, y cómo no lo vamos a traer. Felices porque el Señor fue bueno, es bueno y va a ser bueno, y escucha las oraciones de su pueblo. Agradecidos con todos ustedes que sé que oraron, clamaron al Señor, y acá está el milagro de nuevo. Santi está con vida después de una intervención que fue compleja, pero el Señor estuvo en todo el tiempo. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que es maravilloso poder sentir la presencia del Señor cuando uno está pasando una prueba tan grande. Poder sentir que su presencia nos acompaña todo el tiempo. Nosotros nos tuvimos que organizar porque tenemos otros hijos, entonces Mariano se quedaba allá constantemente y yo iba durante el día y a la tardecita pegaba la vuelta para poder estar con mis otros hijos y al día siguiente y así. Pero pudimos en esos momentos que otros padres quizás se la pasarían llorando, era tanta la fuerza que sentíamos del Señor que podíamos ser de consuelo a otros papás que estaban ahí, que estaban desahuciados, que estaban mal, que no conocían del Señor. Pudimos llevarles el evangelio de salvación, pudimos orar por sus hijos. Como me decía Mariano, el privilegio que tuvimos de estar en terapia intensiva orando por otros chicos, por chicos que partieron, por el consuelo de esos papás que ahora sabían que había una esperanza y que no tenían que bajar los brazos porque sus hijitos eran chiquitos y el Señor los iba a tener en su seno, y a nosotros nos quedaba la esperanza de que algún día nos íbamos a encontrar con ellos. Gracias a Dios que pudimos también ayudar, porque hay muchas familias que vienen del interior y vienen de los países limítrofes que no tienen nada. Nada es nada, no tienen trabajo, no tenían para comer, esos días hacía mucho frío y no tenían para vestirse. Y bueno, fue mandar mensajes de quienes nos podían mandar camperas o frazadas, y la iglesia se levantó, nos alcanzaron los suministros para poder repartir y ser de bendición. Entonces, fue maravilloso porque ellos lo que veían era el amor de Jesús. Como dice la palabra, ¿cómo nos van a conocer si somos sus discípulos? Por el amor que damos. Y pudimos hacerlo y sentirnos gozosos a pesar de la prueba que estábamos pasando, porque el Señor nos estaba usando. Y yo le doy gracias a Dios porque es algo extraordinario, que no se vive todos los días, y esto sirve para pulirnos, para hacernos crecer en el camino, para darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, sino que siempre tenemos que estar a disposición de los demás. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo, porque mi hijo, a pesar de su, si quieren llamarle discapacidad mental, él estuvo muchos días con respirador, pero cuando él se lo sacan y se pudo despertar, él lo primero que me dijo fue esto, hermanos. Para él eso es orar. Y nos tenía orando todo el día con mi esposo. Y orábamos y le poníamos alabanzas y cantábamos adentro de la terapia intensiva. Y contra todo pronóstico, en menos de una semana, porque fueron 6 días, nos dieron el alta. Fue algo que es solamente la mano de Dios. Veíamos partir chicos que habían estado sanos toda su vida y que por un virus, como fue el caso de Kevin, en el mismo momento que Santi nos pedía que oremos esa madrugada, porque Santi ya le habían sacado la sonda y le habían sacado el respirador y no podía comer porque estaba muy dolorido, lo que comía lo vomitaba porque tenía el estómago destruido de tanta medicación y vomitaba, y no podía hacer pis porque le habían sacado la cánula y le dolía, y bueno, y él nos pedía que oremos y orábamos y él empezaba a sentirse bien y empezaba a comer, y todo fue en esa madrugada que fue del domingo al lunes. Y en esa misma madrugada fallecía Kevin, que era un nene que había venido de Corrientes, de 14 años, que él toda la vida había sido sano.
y que en 15 días le agarró un virus y falleció. Pero ese nene era cristiano y la mamá estaba ahí y tenía una fortaleza terrible, hermanos. Porque ella dice, yo sé que está con mi Señor, con su Señor. Y nos compartió un video que él había hecho con su hermano unos días antes de que le agarre este virus. Que era un video que él lo compartía en las redes donde él invitaba a los demás a seguir a Jesús. Decía, no es imposible, de la mano de Jesús vamos a llegar. Y yo decía, Señor, qué loco, ¿no? Porque tenía la misma edad que Santi. Y él no padeció todo lo que viene padeciendo Santi desde que estaba en mi panza. Y sin embargo llegó el momento y te lo llevaste. Y no entendemos por qué, pero sabemos que te lo llevaste para que este mundo quizás no lo contamine. Y a Santi lo dejaste. Entonces, Santi, Señor, termina la obra. Santi nos pide que oremos para hablar. Y yo sé que el Señor, así como le dio este nuevo corazón, Él va a hablar. Y cuando hable, como le digo, vas a poder contar todas las cosas que nosotros ahora no sabemos, pero que vos experimentaste con el Señor. El domingo pasado, que no pudimos venir al culto porque él todavía estaba muy flojito, él estaba acostado en el sillón de mi casa y yo estaba cocinando. Y de repente escucho, hermanos, que decía, hola, hola, decía. Digo, no puede ser, es Santi. Hola. Y me asomo así y veo, hermanos, que entraba un rayo de sol y Santi se había incorporado y miraba y se sonreía y decía hola. Yo no sé, hermanos, si quieren piensen que estoy loca, pero yo creo que el Señor lo había venido a visitar y que le dio la fuerza que él necesita para seguir adelante, porque él está muy dolorido. Su pecho adentro hasta que cicatrice todo, porque a él le sacaron todo afuera y se lo volvieron a poner. Hasta que se vuelva todo a su lugar, nos explicaron que es muy doloroso. Sin embargo, él se había incorporado y estaba diciendo hola. Y estaba mirando con una sonrisa. Entonces dije, Señor, gracias. Porque Él todo el tiempo nos pide que oremos. Y Él está en comunión con vos. Gracias, Señor, porque tu propósito va a ser cumplido en la vida de Santi y está siendo cumplido en nuestras vidas, porque esto nos sirve a nosotros para ablandarnos a nosotros también el corazón, para movernos a misericordia, para poder llevar su palabra a pesar del dolor y dar una esperanza a las personas que no lo tienen. Les agradezco de todo corazón sus oraciones, porque realmente sentimos la fortaleza del Señor, porque sé que muchos hermanos estuvieron apoyándonos en oración y necesitamos que nos sigan apoyando en oración porque somos débiles y si no tenemos la presencia del Señor no podemos seguir adelante. La prueba sigue, pero estamos fortalecidos. Así que Dios los bendiga y gracias.